Buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Él. Vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Hemos estado hablando acerca de la fe, caminando por fe, y hemos llegado hasta el momento donde Moisés escapó de Egipto. Salió de ahí porque lo empezaron a perseguir por querer buscar a Dios con seriedad, por querer comprometerse con Dios, por querer de verdad tomar una decisión firme, no nada más llamarse un cristianito de domingo. Y eso le costó pues abandonar a toda su familia y tener que salir huyendo de Egipto. Muy bien, vamos con la primera lámina, hermano. Mire, lo que traje es unas 5 o 6 láminas, y lo que puse ahí son estatuillas de lo que dejó Moisés en Egipto. Ese es el dios Num, creador del Nilo, del agua y de la vida. Pero no quise solo poner la imagen que uno encuentra en internet, porque además aproveché y dije, mire, la venden. Hoy en día la venden en Amazon y está en 1,779 pesos. Lo hice a propósito porque lo que quiero mostrarle es cómo esos dioses, ¿no?, de hace miles de años, a hoy todavía la gente los compra, ¿no? Y están a la venta para que la gente diga, ay, yo quiero tener mi dios Num. Tal vez algunos dirán, no, pero yo lo quiero de adorno, ¿no?, o algo así. Pero la verdad es que mucha gente compra esto, y otros dioses hindús y de muchos compran, pues quizá porque quiere creer en ellos, ¿no? Ese, por ejemplo, ese dios Num, dios egipcio, tiene una cabeza como de toro con sus cuernos y todo, ¿no? ¿Qué más? La siguiente lámina. Ahí está otra que está vendiéndose, ¿no? Esa está más barata, pero está en Temu, ¿no?, en 224 pesos. Una diosa, la diosa Isis, es una deidad sanadora. Ya se imaginará cuánto se vende esa figura, pues mucha gente en lo que está buscando detrás de todo esto, pues que me suplan mi necesidad. Para eso son los dioses, para suplirme una necesidad. Así lo veía Egipto, el dios del Nilo, que me supla la abundancia, porque sin el Nilo, como fuente de vida, como agua que fluía y que regaba todo el sembradío, generaba cosecha, alimento, trigo, comida, y generaba todo lo necesario para una población. Pues si no estaba el dios del Nilo, no iba a haber economía, recurso, ¿no? Y y ahí también está la diosa Isis, ¿no?, deidad de la sanación. ¿Cuánta gente hoy pues busca un refugio en algún ídolo, en alguna cosa, o hasta en un dios, ¿no?, aparentemente de la Biblia, busca y solo asiste porque dice, ay, yo lo que quiero es que me sane y listo, y se acabó, porque no me interesa más que traiga sanación a mi vida. Me siento mal, me siento enfermo, me duele todo, y lo que quiero es que ya me sane y se acabe todo este problema. Una vez que pasa eso, las personas dicen, gracias, me doy la media vuelta, me voy. Eso es lo que sucede muchas veces. Realmente hay algo más que una Isis, sino pues un ídolo en el corazón. Realmente no hay un querer buscar a Dios. Otro, el dios Anubis, deidad de los campos. Mire, ahí está. Ese dios Anubis pues también tiene que ver con otras cosas. Está en 1,066 pesos. Y está con escama, una balanza de justicia. También tenía que ver con los muertos y más cosas, pues lo venden también. Es de resina bronce sintético, y es que da la curiosidad cómo hoy en día te venden esas cosas, ¿no? Que uno puede considerar, no, pues quién se acuerda, dioses egipcios. Pues ahí están. La gente no ha dejado a través de los años. Tú no tienes a Dios en tu corazón, tú tienes ídolos atrapados ahí en tu corazón. No tienes un Dios verdadero, traes ídolos en el corazón.
Yo cuando no conocía a Dios, de verdad que traía tantos ídolos. Lo he dicho en otros momentos, pero pues lo puedo agregar hoy brevemente. Yo tenía de esas pirámides de base cuadrangular que compraba yo en el mercado Sonora, un lugar donde te venden esas cosas de hechicería, limpias y eso. Tenía una pirámide rojita, otra de color ámbar, y las guardaba debajo de mi cama, y tenía la de la sabiduría, y tenía... Bueno, ¿por qué le digo esto? Cuando no tenemos a Dios, buscamos a través de algo, nos aferramos a través de algo, que algo supla nuestra necesidad. Es bueno siempre analizar y decir, ¿cuál es mi ídolo, no? Algunos pues han de decir, no, ay, ¿qué son esas pirámides? Ay, por favor, ¿quién va a creer? Pero tienen otras cosas, ¿no? A lo mejor guardas tú algún balón especial o algo que es para ti lo más grandioso, una playera, una camiseta o qué sé yo. La gente está llena de ídolos cuando no tiene al único Dios verdadero. Eso es real. Otro, Heket, la deidad de la fertilidad. Esta sí no la encontré en Amazon ni en alguna tienda, igual y sí está. Es diosa de la fertilidad y uno de los dioses primigenios, simbolizado por una rana. Ahí está la cabeza de rana. Bueno, hoy no se tiene eso, pero sí se tiene a San Antonio y lo ponen de cabeza, ¿no? Dicen, ay, para que me consiga el novio, y porque esa es mi necesidad y yo voy a hacer todo lo necesario para que pase eso. Y la gente se enreda listones rojos y la gente hace muchas cosas porque dice, no, es que yo quiero tener esto es mi necesidad, quiero pareja, quiero salir este año 2024, quiero, y ese es mi ídolo. Otro, el dios Kepri, deidad de la renovación vital, y está simbolizado por un escarabajo. Tiene, pues en esa imagen, la cara de un escarabajo. En otras te venden el escarabajo, ese sí está en Amazon, te venden el escarabajo de metal, bronceadito, y bueno, pues no sé qué personas pudieran pagar, ¿no? Tanto dinero, 1,700. A lo mejor usted dirá, no, que voy a estar pagando por eso. Ajá, pero por tu ídolo pagas eso y más, ¿no? Cada quien tiene uno. Cuando no tiene en su corazón, insisto, al único Dios verdadero, pues tienes otro ídolo y a ese le inviertes y das todo por él. Y el último que presenté, que no es el último dios egipcio, la verdad es que hay muchos, pues es el dios Ra, el preeminente dios Sol. No, pues lo adoraban mucho, ¿no? Y también Faraón era considerado en ese tiempo un dios. No era visto como un ser humano. Faraón que llegaba ahí, lo veían como el dios absoluto también, junto con todos estos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y la historia enseña que hay más dioses en otras culturas, como los griegos, pero detrás de esto yo lo que quiero decirle es, no solo eran dioses que estaban ahí como estatuilla y cumplían un capricho del ser humano. Todas esos dioses, estatuillas y esos aberrantes eran símbolo también de tanta inmoralidad. Dioses que llegaban al mundo, tenían relaciones con seres humanos, generaban hombres poderosos o gigantes. De ahí nace un poco también esta idea de la gente que piensa que los ángeles caídos llegaron, tuvieron relaciones con los seres humanos y engendraron los gigantes. ¿De dónde nace eso? De la mitología griega, de un Zeus, ¿no? Que viene y que tiene relaciones con una mujer y nace Perseo y nacen otros héroes y mitad dios, mitad humano y los semidioses y tanta cosa de eso. Y si usted explora cómo es cada uno de estos dioses, se da cuenta de depravaciones, inmoralidad, cosas horribles, ¿no? Bien inmorales. Cuando era chiquito, le confieso, en mi casa tenían a Buda. Entre muchos éramos católicos, pero también teníamos pirámides, Budas, y recuerdo que pues fui de los niños que se les enseñó, ¿no? Y que me decían, tú tienes que sobarle la pancita al Buda que tienes aquí todos los días.
teníamos uno. Todo eso uno hace, ¿no? Y uno ahora, pues de adulto, piensa y con la luz de la palabra de Dios y dice, ¿qué hice, no? ¿Cuánta cosa está uno expuesta a hacer en la ignorancia, en el pecado, en la ambición, en la necesidad que tiene el ser humano, pero al no tener a Dios, pues tantas cosas. Y hoy dices tú, ¿cómo la estatuilla de un obeso mórbido, perdón la palabra, pero era la verdad, un obeso mórbido va a resolver los problemas? Pero así es la gente sin Dios. Realmente busca esas cosas. Muy bien, siguiente hermano. Hoy, con el favor de Dios, estaremos hablando de Moisés y el llamado de Moisés, cuando llega la zarza ardiente. Vamos a ver la diferencia que hay entre eso que la gente llama dioses, aún su balón de fútbol, aún su automóvil que es su ídolo, aún su camiseta, no se compara, no tiene un nivel, pero en nada de comparación con el único Dios verdadero. ¿Saben matemáticas? En el área de matemáticas tenemos una palabra para decir cuando esto ni siquiera lo puedo comparar con esto porque pues como que no hay proporción, no hay límite. Si le llamamos que algo es inconmensurable, así le decimos. Y hacemos muchas cosas con eso y decimos estos dos objetos matemáticos son inconmensurables. Bueno, yo lo que le quiero decir hoy es, nada de esto, ni cualquier ídolo se puede comparar con el único Dios verdadero. Él es inconmensurable, no comparable, en tamaño, inmensidad, en calidad, en muchas cosas. De eso hablaremos el día de hoy. Pero pongamos esta reunión en las manos de Dios y que sea Él el que nos hable. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú quieres hacer. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender aquello que es único en ti, que no tiene ningún Dios que podamos fabricar en nuestra mente, imaginación, aquello que solo te distingue a ti, Señor, aquello que es lo que te define como Dios y como el único Dios verdadero y que nadie tiene, Señor, y eso es la santidad. Dios, hoy bendícenos mucho en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 3, verso 1. Entonces Moisés huye de Egipto, ¿no? Y dice aquí, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Muy bien. Queda claro de lo que vimos la vez pasada, que la instrucción humana, la profesión que tenía Moisés era insuficiente para prepararlo para la obra de Dios. Moisés sabía de toda ciencia, astronomía, matemáticas, medicina, fue preparado, como vimos, en todas las ciencias de los egipcios. Todo le enseñaron, toda la sabiduría, y no era suficiente para la obra de Dios. Tanto que Dios tuvo que tomarlo y llevárselo con las ovejas y empezarlo a preparar. Y yo he meditado mucho en esto y digo, bueno, ¿qué le sirvió de todo lo que aprendió? ¿Fue inútil entonces todo lo que Moisés recibió en Egipto? No, seguramente que esa preparación que tuvo en el área de ingeniería, pues le dio la facultad que cuando Dios le revela los planos y todo el tabernáculo que se iba a edificar en el desierto, pues lo sabía leer, lo sabía interpretar. Él decía, está en esta proporción, con estas medidas, iba a tener la capacidad de supervisar. Lo que aprendió como administrador, organizador, muchos principios quizá los aplicó. ¿Para qué? Para un pueblo tan grande, tan inmenso que él tenía que conducir en el desierto. Pero le dejo una cosa muy clara. Todo eso, toda nuestra profesión y lo que ha Dios invertido en nuestra vida es insuficiente para la obra de Dios. No, para la obra de Dios se requieren cosas más profundas, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra
forma de irnos pareciendo más a Cristo, tiene que ver con un trato en nuestras vidas, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con muchas cosas. Y eso es lo que iba a tratar Dios con Moisés. También fueron necesarios la soledad con Dios, 40 años de aprendizaje y penurias, cuidando ovejas en el desierto, a fin de prepararlo para esta tarea futura de preparar, de pastorear gente de dura cerviz. Tú podrás saber mucho de ciencia, tener muchos conocimientos, pero te invito a que trates de educar a tus hijos, adolescentes. A ver, dime si es fácil. O hijos pequeñitos. Se necesita la ayuda de Dios. No solo eso, gobierna un pueblo. Y un pueblo que como a Moisés lo retó a cada rato. Y por más buenas cosas que hacía Moisés, siempre salía uno: ¡ay, Moisés, tú! ¡Ay, ya hiciste esto, Moisés! ¡Ya hiciste aquello! ¿Quién te dijo que hicieras eso, Moisés? No, Moisés, ¿sabes qué? A ti no te puso Dios, Moisés. A ti no te puso Dios. Es más, ¿por qué no avanzamos, Moisés? Nos quedamos estancados. ¿Qué te pasa, Moisés? Vamos allá, vamos a la tierra prometida. Y tú, aquí nos tienes. Ay, Moisés, siempre pasa eso. Yo lo invito a que usted dirija a un pueblo y verá, no es nada fácil. Y podrás tener muchos conocimientos y decir: se hace así, se hace acá, se hace así. Sin Dios y sin lo que Dios trató en Moisés esos 40 años, no se logra nada. De verdad, imagínese, Moisés a la primera hubiera dicho: se acabó. O sea, Señor, ¿qué tengo que estar haciendo con esta gente, no? Pero ahí lo ves tú, otros 40 años en el desierto, amando, sirviendo, tolerando a todo ese pueblo, hasta que Dios barrió con esa generación y levantó otra generación. ¿Qué paciencia desarrolló Moisés, sí o no? Bueno, mucha gente hoy a lo mejor se puede preguntar: ay, ¿por qué si yo canto bien, no me ponen a mí a cantar ahí? Ay, yo no sé, la hermana que está cantando, pues no canta tan bien como yo, ¿no? Yo a veces pienso que hay gente que se hace esas preguntas porque a lo mejor tuvo estudios, canto y muchas cosas. Y a lo mejor las personas se preguntan: yo debería de estar en la alabanza, debería de estar yo al frente. Ay, ¿por qué no estoy? Yo le voy a decir una razón. Porque no se trata de ver quién cante mejor ni toque más. Sí se requiere eso. Sí se requiere saber tocar la guitarra, claro. Sí se requiere saber tocar bien un instrumento y ensayar. Pero sobre todo se requiere la presencia de Dios y el trato que Dios ha tenido en nuestras vidas y la vida que podemos reflejar a las otras personas y el testimonio que le podemos dar a otras personas. Sí, eso se requiere. Podrá estar una alabanza muy hermosa a la vista de todos los seres humanos, pero a la vista de Dios decir: yo no apruebo eso. Aquí vale la pena hasta decir, si usted escucha alabanzas y eso, pues ojalá y usted sepa a quién escucha, a quién oye, qué testimonio tienen de la vida esos que usted escucha. No, indague, no para prohibirle algo, sino para que usted mismo analice y diga: a ver, yo voy a escuchar a este que canta, ¿cuál es su testimonio? A lo mejor canta súper bonito y fue educado en las mejores escuelas de Egipto, pero vive una vida de impío tremenda. Y ni lo sabemos, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Y ahí empieza una diferencia, y eso es lo que Dios hizo en Moisés: llevárselo 40 años para en él tratar y profundizar en algo. Y cuando ya trató Dios tanto en su vida, vino lo que hoy queremos decir. Vino un momento muy fuerte para Moisés y le reveló Dios algo muy intenso, su santidad. Y entonces fue cuando estuvo preparado y lo mandó: ve a Egipto. No es nada más cualquier cosa, yo me subo. Yo creo que hay personas aquí que harían una mejor exposición que yo. Yo no fui instruido en la mejor universidad como orador, mi área es otra, pero sí estoy seguro de algo.
sí he pasado por algunos añitos por ahí, no tantos como Moisés, y me ha tocado pasar por pruebas, dificultades y situaciones que me han hecho conocer un poco de Dios. No digo un gran, porque cuánto me falta conocer a Dios. Le quiero decir algo. Es muy fácil decir, yo debería estar ahí, yo debería de hacer esto, yo debería de estar haciendo aquello. Pero la obra de Dios requiere más que solo saber hacer algo. Requiere de Él mismo. Requiere que Dios esté fortaleciéndote todos los días. De eso se requiere. Muy bien. Y así, en pocas palabras nada más, para decir qué se requiere para la obra de Dios. Número 1, poner su vida en la balanza como lo puso Moisés, en la balanza de la vida eterna. ¿Ya la pusiste? ¿Y ya decidiste entre escoger a Cristo o este mundo? Esa sería la primera cosa para decir, ¿qué me falta para ser llamado por Dios a algo tan especial como Moisés? Pues 1, tomar una decisión con Dios, arrepentirte, dejar a Egipto totalmente y poner todo en las manos de Jesús. Eso se requiere para que tú tengas el llamado de Dios. Número 2, y si ya lo pasaste, se necesitan tus 40 años en el desierto. Lo pongo entre comillas, ¿no? Dios sabe con cada persona cuánto trata. Quizá algunos trata muy poco, unos 10 años y ya están listos. Quizá con otros trata unos 15. ¿Sabe que el apóstol Pablo permaneció al menos 7 años ahí? Antes de que fuera misionero. Él estuvo 7 años guardado. Imagínese Pablo, ¿no? Que ya de por sí era fariseo de fariseos y dominaba cuánta cosa. Y 7 años, uno puede hacer el cálculo en su Biblia, estuvo ahí guardado, buscando a Dios, siendo tratado por Dios como Moisés, como José y como el rey David y como todos los que Dios. Y ahí estuvo en silencio. Y un día el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he enviado. Apartármelo. Y entonces se levanta Pablo y empieza a hacer la obra a la que Dios lo había llamado. ¿Quiere usted ser llamado por Dios para algo especial? Bueno, tome primero una decisión firme de poner a Cristo en primer lugar y deje a Egipto. Deje todo su pecado. Número 2, y dispóngase al trato de Dios. Que insisto, Dios sabe en cada uno de nosotros cuánto significan esos 40 años. Cuánto significa ese trato que Dios quiere. Algunos dirán, hermano, entonces ¿cuándo me va a llamar a Dios? No, ya estoy muy grande. Pues te has tardado en buscar a Dios. Pues te tardaste toda tu vida en nada más concentrarte en ti mismo. Y pues claro, Dios te quería usar desde hace muchos años. Y le hablo a todos los grandes aquí de edad. Dios te quería usar desde hace tantos años y era tanto lo que quería hacer en tu vida y hasta apenas te estás decidiendo. O hasta apenas estás poniendo en tu mente, sí quiero hacer algo para Dios. Amado, el llamado es hoy. Y Dios ya está listo para empezar a prepararte para todo lo que Él quiere hacer. Pero si tú lo sigues retrasando. Y por eso también esto aplica a todos los jóvenes que retrasan y retrasan el día que tú digas, ya me di cuenta, ay, regué todos estos años los desperdicié en mi juventud. ¿Y qué logré? Y miro hacia atrás y ¿qué tengo? Nada. Y que digas, ahora sí le voy a servir a Dios, dirá, hijo, yo tenía un llamado más grande para ti. Ahora ya no tienes los mismos años y fuerzas. Te tocas de este llamado. Oh, cuánto quiere hacer con nosotros Dios, cuánta necesidad, cuánto que hacer, ir aquí y allá, cuánto que proclamar su palabra y que servir en muchas cosas, pero retrasamos esta obra de Dios. Gracias a Dios, Moisés tomó la decisión a tiempo y empezó 40 años en el desierto. Muy bien, Éxodo capítulo 3, verso 2 dice, y se le apareció el ángel
de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Allá observaba a Moisés y decía, esto es un milagro, porque zarzas en el desierto se queman por el calor del sol, abrasador. Bueno, pero aquí hay algo raro. Esta zarza no se está quemando, así que voy a mirarla. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La primera lección y revelación que tiene Moisés tan fuerte de parte de Dios es la santidad de Dios. La revelación inicial de Moisés, lo repito, es la santidad de Dios. Fíjese que vamos de una revelación de menos a más. Porque, hermano, a ver, cuando el hombre en Génesis cae y se aparta de Dios, de veras que entraron a este mundo tinieblas. Y ya no, el ser humano ya no pudo ver y comprender a Dios como lo veía en el jardín del Edén y que se paseaba con Dios todos los días. Ahí andaba Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén y se paseaba y hablaba. Pero aquí se acabó. Se acabó cuando peca el hombre y se aparta, y el ser humano entra en unas tinieblas donde no comprende cómo es Dios, quién es Dios. Y entonces empieza Dios otra vez con el ser humano a revelarse. Y empezó con un Abraham. ¿Y cómo se le reveló a Abraham? Se le reveló como un Dios fiel. Lo vimos. Vimos cómo le habló Dios a Abraham y le dijo, Abraham, tú vas a tener esto, esto y esto. Y Abraham empezó a vivir una vida donde confió en esas palabras y vio cómo se cumplieron y dijo, Dios es fiel. Y Abraham repitió esas palabras a su hijo Isaac, y luego Isaac a Jacob, y Jacob a José y a toda la descendencia, y empezaron a ver cómo Dios que era fiel a sus palabras. Y empieza una revelación otra vez y dicen las personas, ay, nuestro Dios es fiel, fiel, fiel y verdadero. Es más, es soberano porque tiene el control de todo. No se le va nada. Es más, lo que él dijo lo cumple aunque yo sea muy grande de edad. Muy bien, pero no es lo único. Dice Éxodo capítulo 6, verso 3, dice así, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué otra revelación trajo Dios a Abraham y a su descendencia? Como un Dios poderoso. Y yo creo que Abraham concluyó eso cuando vio que Sara, su mujer, después de tantos años de ser estéril y a una edad donde ya no se esperaban hijos, decía, mi Dios es poderoso. Y cuando vio cómo Dios azotó a Egipto cuando toman a Sara, su mujer, y Faraón se quería casar con ella, y vio Faraón la mano, ¿no? También Abraham dijo, mi Dios es poderoso. Y en muchas cosas, ¿no? Se reveló Dios como omnipotente, pero deja claro, pero no revelé mi nombre aún. Y aquí viene una parte interesante con Moisés, porque a él le va a revelar algo que antes no se había revelado, y empieza una revelación gradual de parte de Dios hasta llegar a la máxima revelación que hoy tenemos, Jesucristo, su Hijo. Pero bueno, aquí entonces entra Moisés a esta parte y nota de esta revelación. Ahora dirá, hermano, ¿y por qué si estamos hablando de la fe? Ahora vamos a hablar de esta revelación de santidad. Porque en una plática que tuvimos dijimos con mucha claridad, el conocimiento de Dios nos produce
Fe. Conocer al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, ¿qué produce en el ser humano? Fe, confianza en cómo es Dios, en cómo relacionarnos con Él, en lo que Él dice, en su palabra, en las cosas que ha dicho, en las que se van a cumplir, y produce en nosotros fe y confianza. Por eso es bueno conocer esta revelación que tuvo Moisés. Bueno, Moisés, como siervo de Dios, tenía que recordar constantemente este hecho de que el Dios a quien él iba a servir era santo, tan santo que moriría el ser humano que lo viera plenamente. Dice Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios, de mirar a Dios. Mire, no sé qué, no describe más la Biblia acerca de qué cosas ocurrieron en ese momento, ¿no? No describe así como, y entonces la zarza se hizo más grande el fuego o disminuyó, pero hubo unas palabras que Dios dijo. Le dijo: tierra santa es, y le va a decir otras palabras. ¿Y qué pasa en Moisés? Pasa algo muy profundo, una sensación muy grande de temor, de reverencia, una sensación fuerte de decir: estoy delante de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, delante de él estoy. No es la única vez que Moisés iba a experimentar esto. Mire, Éxodo 19:21 dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y Dios lo iba a cumplir. ¿Qué le estaba revelando Dios a ese pueblo? Bueno, ya de Abraham ya traían una cosa clara: Dios es poderoso y Dios es fiel. Ahora Dios estaba revelándoles algo más: mi santidad. Y tú no me puedes ver cara a cara, tú no lo vas a hacer, tú vas a estar restringido, porque el día que me veas morirás. Tú no sabes lo que es mirar a Dios cara a cara. Y qué tremendo. Entonces estaba dejando una cosa clara. Ahora piensen esto y piensen en las estatuillas estas de al principio. Piensen en un Moisés que vio a muchos egipcios ahí adorar a unos dioses, que estatuitas, ¿no? Les ofrecían incienso. Y piensen el contraste tan grande ante un Dios que le estaba diciendo: tú te atreves a rebasar esta línea y te mueres, porque estás hablando con el único y verdadero Dios. Imagínense Moisés: sí, Señor, esto sí es Dios, no esas basuras que estaban en Egipto que ni podían hablar. Este Dios habla y es capaz de fulminarme en el instante. ¡Qué tremendo! Eso, ¿sabes qué le genera al ser humano? Temor, reverencia, pero una certeza clara: Él es Dios. No esa imaginación del ser humano, porque el ser humano no se va a imaginar un Dios así. El ser humano se imaginó dioses rana, dioses toro, Dios balones y dioses de muchas otras cosas, ¿no? Y esos tú los pateas, tú los guardas, tú los encajonas, tú los sacas, tú los limpias, tú les haces lo que tú quieres. Este Dios, no. Este Dios tiene el poder y la capacidad de en ese momento deshacerte. Así. Eso lo empezó a entender Moisés. Isaías capítulo 6, verso 1 al 7 dice: ahora muchos años después, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, un tipo de ángeles especiales,
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, imagínense los serafines. Con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5: Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio de tu pecado. Qué escena tan inmensa y qué revelación tan grande tuvo del profeta Isaías acerca de la santidad de Dios. Y ahí dice: voy a morir, soy muerto, mis ojos han visto al Rey. Al estudiar la escritura te vas a dar cuenta que el profeta realmente no vio a Dios cara a cara, no. La Biblia dice: nadie lo puede ver. ¿Qué vio entonces Isaías? Varios teólogos están de acuerdo en decir: vio la gloria de Dios, así como un resplandor. Decíamos hace tiempo en otras predicaciones que Dios a veces se pone como una ropa, como una figura, ¿no?, de ponerse vestidos, porque Él es espíritu, para lucir un poco ante los seres humanos esa gloria. Y es lo único que alcanzan a ver, y con eso el ser humano dice: soy muerto. Decíamos en otro mensaje acerca de Moisés, cómo un día Dios va a decir: está bien, Moisés, me vas a ver, pero te voy a poner en una peña para que por esa hendidura tú veas, y no vas a ver. Y además voy a poner mi mano para que no me veas completamente, y vas a ver mis espaldas, Moisés. Fíjese, las espaldas de Dios y la mano de Dios metida en medio para como que sostener la inmensa gloria de Dios. Y Moisés, viendo el escogido de Dios que había tenido revelación de santidad al principio, por la hendidura, para contener lo que estamos diciendo. ¡Qué enorme! Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Del único Dios verdadero, no basuras de este mundo, de verdad. Entonces, esto de la santidad y de la revelación de Dios es algo inmenso. Y claro, todo eso que produjo en Moisés, una fe, una confianza y un valor y una capacidad que no le importó enfrentar al imperio más grande de toda la tierra y confiar en que Dios iba a cumplir su palabra. Vio cosas enormes de Dios, su santidad. La palabra santo proviene del hebreo kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado de uso común. Que algo sea santo, entonces va a implicar que algo está separado o apartado para Dios. Por ejemplo, en el tabernáculo había objetos de oro que eran santos. ¿Y qué significaba eso? Que estaban apartados o exclusivos para Dios. Una persona que ha sido redimida por Dios, que le han perdonado sus pecados y que ahora es santa delante de Dios, no solo es que esté limpia del pecado. ¿Qué significa? Que está apartada esa persona para uso exclusivo de Dios. Por eso no se concibe una persona que pueda decir, una persona cristiana que diga: no, yo voy a hacer esto porque pues yo no puedo comprometerme a esto con Dios, o no puedo hacer esto. Espérate, ¿cómo que tú no estás comprometido con Dios? ¿Cómo que tú vas a escatimar algo de lo que Dios te está pidiendo? Si tú eres santo, es decir, apartado
para el uso exclusivo de Dios. Eso es una persona. Por eso, la persona lo que tiene que hacer primero, ¿qué es? Rendirle todo su corazón a Dios. Por eso Moisés tuvo que dejar Egipto, tuvo que dejar toda su maldad, su pecado. ¿Y qué puso? Se puso en las manos de Dios. Y cuando Dios vio eso, empezó la primera cosa: Moisés, donde estás pisando está mi presencia, tierra santa es. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Muy bien, siguiente lámina, ahí está en Hebreos la palabra Kadosh. Y siguiente, ahí vamos a dejar tanto esa lámina. Mire, le expliqué la palabra Kadosh, de santo, para las cosas. Pero ¿qué significaría ser santo para Dios? No solo es estar apartado, tiene que ver con algo más grande. Y ahí lo que voy a poner es: Dios es trascendente sobre su creación. La palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere, que significa estar sobre algo. Y significa ir más allá, levantarse o exceder. Como creador, Dios está sobre su creación y totalmente distinto de cada ser creado. Déjeme decirle dos cosas importantes. Dios es distinto a toda su creación, incluyendo ángeles y seres espirituales. Dios es distinto a toda su creación, no solo cuantitativamente. ¿A qué se refiere con esa palabra? No solo de tamaño o cantidad. Dios es diferente a su creación no solo porque Él es infinito y tu creación eres muy finita y corta. No solo en cuanto a tamaño, de que digas Dios es inmenso y tu creación eres. No solo en cantidad o cuantitativamente, también lo es cualitativamente. Es un ser completamente diferente. Completamente, no hay nada en este universo que tenga algo como Dios. No la hay. Es diferente en tamaño, en cantidad y en calidad. Eso es la santidad de Dios. Eso es la santidad. Él es totalmente diferente. Total. A pesar de su esplendor, de ángeles y demás cosas, todos los seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es diferente a todo, totalmente diferente. Él es el más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios. No es más como un pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. No es nada comparable. El ángel con mayor esplendor que Dios ha creado no es más que un gusano, óigalo bien, ante lo que es Dios. ¿Ve? Qué tremendo entonces es cuando alguien como nosotros nos atrevemos a decir ante algo tan incomparable, tan inmenso, tan infinitamente lejos de nuestro pensamiento humano, y el hombre se atreve a ir todavía a rebelarse contra Dios. ¿Cómo nos vemos, no? ¿Cómo nos vemos? Como gusanos gritándole a Dios, ¿no? Imagínate que un gusanito ahí se levante y te empiece a gritar y que te diga, ¿qué? No me importa, yo voy a hacer mi vida. Imagínate que un gusanito haga eso. Pues tú tranquilamente harías, ya, adiós gusano, cállate. Es más, no necesito manchar mi zapato. Tú, más grande, písalo por mí. Y sin embargo, Dios no hace eso con cada uno de nosotros. Nos tiene misericordia. Esa es la verdad. ¿Por qué estamos aquí? No porque Dios no sea santo y todo esto que te describo. Por su atributo de misericordia, no hemos sido consumidos y no nos aplastó como gusanos
Porque Él bien pudiera haber deshecho todo y decir, basta mi palabra y me levanto una nueva generación de humanos o de otros seres que estos sí me adoren y me amen. Se acabó. Es Dios, esa es la verdad. Este es Dios. Es un Dios incomparable. La santidad es un atributo preeminente de Dios y es la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. ¿Sabe que todos los demás atributos divinos son expresiones de su santidad? Todos los demás son de alguna manera una expresión, un reflejo de esa santidad de Dios. Él es distinto de su creación, absolutamente separado, es un ser completamente diferente. Y mientras caminamos con Él, deberíamos de guardar esta gran verdad que guardó Moisés, que desde que les reveló era lo que necesitaba. Fíjese, ¿qué necesita un hombre? ¿Mucha escuela, universidad y todo eso? Sí, pero no es lo realmente necesario. ¿Qué necesitó Moisés? Que Dios le dijera, mira Moisés, ya traté contigo 40 años, el toque especial y el único va a ser, te voy a revelar mi santidad. Ahora sí, Moisés, estás preparado, ve a Egipto. Porque que Dios te revele de su santidad, hombre, no eres igual, no eres el mismo después. No lo eres, no vuelves a ser igual. Dios es santo en todo lo que es y hace, y es su máxima expresión. Siguiente lámina. Dios también es trascendente sobre la corrupción de su creación. La santidad de Dios también significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, Dios no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. No puede ser. Es imposible sobreenfatizar la importancia de esto en la santidad de Dios. Este atributo va a influenciar en nuestra relación con Él. Si logramos entender que la santidad de Dios le implica, yo no me puedo relacionar con nada que tiene que ver con el pecado, no puedo gozarme del pecado, no puedo gozarme cuando yo veo pecado, ni lo que tiene pecado, ni puedo hacer compañerismo con el pecado. Eso nos va a ayudar mucho. ¿Sabe a qué? A decir, ¿cómo me debo acercar con este Dios? Porque con las basuras de este mundo, ¿no? La diosa Isis, eso te acercas como quieres. Con los idolitos, ¿no? De los templos te acercas como quieres. Un día vas y le rezas y el otro día si no quieres, no. Un día hasta se te caen y se rompen. ¿Y qué? ¿Quién dijo algo? Con el único Dios verdadero, nadie se puede relacionar si no es como Él quiere. Esa es la verdad. Es como Él quiere. Es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca a Él o inherente. Es parte de su naturaleza. La santidad en Él no es algo que Él decide tener o hacer. Es parte de Él mismo. Lo voy a decir de otras maneras, pero mire, hay cosas que son parte de mí mismo y no las decido hacer. ¿Cómo qué? Yo no decido que mi corazón esté latiendo en este momento. Lo toco, ¿no? Puedo sentirla, pero ¿a poco yo puedo decir, párate? ¿Qué te pares? Párate, corazón. ¿No? Es parte ya, está ahí, bombea sangre. Pero hay cosas que nosotros sí decidimos, como pecar, eso sí lo decide. Ir en contra de Dios, rebelarte, transgredir sus leyes, eso sí lo decidimos. Hay cosas que nosotros decidimos hacer y otras que no decidimos hacer. El ser humano decide ser santo,
para Dios, apartado, no pecar, guardarse del pecado. Pero ahora le digo lo siguiente: Dios no decide ser santo, Él lo es por naturaleza. Él emana. De hecho, siguiente lámina, algunos teólogos coinciden, o todos coinciden con esto: Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Es como algo que necesita explorarse a fondo. Parte de la definición del concepto de Dios es la santidad. No se puede concebir algo, un concepto y decir, a ver, yo creo que Dios, si no está de por medio la santidad de Él. Es lo único que define a Dios. Mire, el ser humano, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un Carl Sagan. No, pues no hay Dios en el universo, pero yo creo en una fuerza. Pensemos en Stephen Hawking, pensemos en grandes científicos que han dicho, hay una fuerza que originó este universo y que es infinita y bla, bla, bla. Y pueden imaginar algo omnipotente que desencadena y algo así. Pero en medio de todos los dioses que ha creado el ser humano, solo falta un atributo que no le pone ni tiene nadie. ¿Cuál es? Santidad. Véalo. Ni Buda, ni todos esos, nadie tiene ese atributo. A lo mejor dirán, no, pero mi Dios es poderoso, mi Dios puede hacer esto, mi Dios es milagroso, mi Dios es infinito como el universo, porque es la energía que tiene todo el universo. Mi Dios es esto. Sí, pero te falta un atributo a ese Dios para que sea un verdadero Dios. ¿Cuál es? La santidad. La santidad. Así de importante es esto, ¿ve? ¿Se da cuenta? La santidad. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. El día que Dios deje de ser santo, ese día ya no es Dios. Así lo puedo decir con otras palabras, lo cual nunca va a suceder. Y lo que lo define y le marca la diferencia a todas las cosas es esa santidad. Es más, ¿qué hace a Dios en esencia diferente del ángel más esplendoroso? Que Él es santo, santo, santo. Se acabó. Los serafines no pueden mirarlo y cubren con dos alas sus ojos y con las otras vuelan y están ahí guardando, porque ni ellos, que fueron creados por Dios para estar tan cerca de Él, pueden contener la santidad de Dios y mirarla y no ser deshechos. ¡Qué inmenso es esto! ¿Qué diferencia a nuestro Dios entonces de todo lo creado? Su santidad. ¿Cuánto conoce usted de santidad? Yo creo que, como dice el profeta, apenas hemos visto los bordes de su vestidura. Este bordecito es lo que hemos alcanzado a comprender de esto. Que Dios nos dé más de esta revelación que transforma y que sostuvo a Moisés otros 40 años con todo un pueblo duro de servir. ¿Qué te puede sostener? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios tendría que negar su propia naturaleza, ¿sabes? Para hacer algo que no es santo. Esta es una verdad maravillosa y que infunde confianza. Nunca nuestro Dios haría algo injusto, haría algo pecaminoso contra nosotros. ¡Nunca! Porque Él dejaría de ser santo. Así que puedes confiar en eso. Siempre Dios, todo lo que va a ser en esa santidad. Muy bien, ¿qué más? Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 14. Voy a dar una lectura rápida, larga. Continuando con Moisés. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, mira ese imperio, y yo, ¿cómo? Ni espada tengo, ¿no? Ha de decir Moisés. Entonces Moisés respondió, verso 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y entonces viene el versículo transformador. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando yo era pequeño o joven y ya me había convertido, yo siempre leía ese versículo y decía, como que, ¿qué quiso decir Dios ahí? Como que, ¿qué trata de decir Dios ahí? Bueno, tiene que ver con la santidad de Dios. Con esto, recuerde, Dios le está revelando a Moisés su santidad. Ese es el contexto fuerte. Y eso es lo que ahora escogió Dios revelarle al ser humano, porque ya había sido fiel con Abraham, omnipotente y soberano. Ahora el ser humano tiene que aprender una cosa: la santidad de Dios. Y en estas palabras le está diciendo algo: yo soy Moisés, el que soy. Mire, para entender esto, piense en esto. En las escrituras, los nombres tienen significados y comunican acerca de las personas algo que lleva. Tan es así que yo le pregunto: ¿usted le pondría de nombre a su hijo Judas Iscariote, por ejemplo? Yo no le pondría a mi hijo Judas Iscariote. Le pondría de nombre Satanás. Mi hijo, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Satanás? ¿Le pondría así? No creo que le ponga así a su hijo. Salvo algunas personas que ya están muy mal, de verdad. Pues sí, hay gente que le pone a su hijo nombres. ¿Por qué? Porque a través del nombre tú quieres transmitir algo a tu hijo, algo que emane, algo que deje. En la escritura, mucho de la escritura del Antiguo Testamento, los nombres nos decían y comunicaban algo de la persona. Como cuando estudiamos a Jacob y su fe y decíamos, pues que su nombre era que pues era suplantador, ¿no? Que le agarró el calcañar ahí el taloncito a su hermano y que iba a suplantar la posición de primogénito. Los nombres nos revelan o nos dan a entender cosas. Sí es importante el nombre de una persona. Ok, aquí va a ser muy importante la pregunta que le hizo Moisés a Dios. Bueno, me van a preguntar y me van a decir, ¿cuál es el nombre? Si de verdad te habló, ¿cuál es su nombre, Moisés? Y la respuesta que le da tiene que ver con la santidad. Dios es santo, ya vimos, separado, distinto de todos los seres y cosas. No hay ninguna ilustración adecuada o ejemplar para comunicar realmente quién es. Nosotros, los seres humanos, si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo eres? Y nos puede preguntar alguien en las redes, en el WhatsApp, alguien que nos va a encontrar en una esquina, o una persona que no puede ver o que nació sin vista y nos pregunta ¿cómo eres? Podemos describir, mira, este es mi tamaño, esto es más, toca a la persona que está a tu lado, así más o menos. O mira,
¿Has visto alguna vez personas así de estatura, bajitas? Pues yo soy así, bajito, como tal persona. Y tenemos referencias para describir. Cuando tú llamas a tu casa y les dices, por favor, encuéntrame esta herramienta. Y le dices a tu hijo, pero ¿cuál? Yo ni sé de tus herramientas. Mira, es así de corta, pequeña. ¿Has visto tu tenedor? Sí. Pues así, pero sin lo de en medio. Sí, ya me doy una. Hay referencias. Bueno, déjeme decirle, con Dios no hay nada que pueda Él decir, es como así, pero un poco más grande. Es como así, pero un poco más infinito. No hay nada. Por eso, cuando le pregunta, le tiene que decir, yo soy el que soy. ¿Qué le estaba tratando de decir Dios a Moisés? No hay nada, Moisés, semejante a mí. Diles que soy santo y nada se asemeja a mí. Por eso yo soy el que soy. Dios. Qué tremendo mensaje, ¿no? Qué tremendo mensaje. Ahora imagínense a Moisés llegando con el pueblo y diciendo, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo que yo soy? No hay nada igual a Él. Nada en el universo creado hay. No sé cómo decirte, pero el yo soy me envió. ¿Se da cuenta que todo estos pasajes y todo lo que el pueblo de Israel le quería ahora en esta nueva etapa de generación, Dios quería revelarle al ser humano? Y le iba a inyectar eso fe al ser humano. Claro que los que no quisieron adoptar esta revelación de Dios y que siguieron en su pecado, fueron consumidos más adelante en el desierto. Esa es la realidad. Dios es incomparable, sigo insistiendo, ¿no? Sigo insistiendo. Dios es incomparable, es santo. Y cuando algún profeta tuvo una leve revelación de esta santidad, caían como muertos. Muchos años después, sin que cayera muerto el ser humano, para que vea el plan de Dios desde muchos años después, el yo soy iba a expresar su santidad de una manera tan especial a través de Jesucristo. Porque iba a venir Jesús, iba a caminar entre nosotros. Qué cosa más impresionante, el santo hecho carne y habitó. Y entonces declaró cosas más tangibles al ser humano que pudieran como que suavizar más. Y dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la luz. Y dijo al menos 7 características del yo soy, de toda esa santidad de Dios. Y ya el ser humano pudo palpar el verbo hecho carne. Ahora sí puedo entender más de lo que Dios quiere de la santidad a través de yo soy. Claro. ¿Qué cosas profundas tiene? Cuando lea entonces ahora esos pasajes de Jesús del yo soy, piense en esto que estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando vea yo soy la vid verdadera, piense en esa santidad de Dios y en que no hay cosa comparable y que Jesús pudo hacer un poco más cercano lo incomparable, lo no medible, lo cualitativamente difícil de tener. Salmo 111, verso 9 y otros textos nos hablan mucho de esta santidad. Dice, redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Y eso debe infundirnos entonces asombro, reverencia, temor. Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre resultará en una reverencia profunda a Él. Yo te decía, Dios no puede decidir ser santo. Él por naturaleza lo es. Pero tú sí decides adoptar esto o desecharlo. Y
cuando el ser humano decide, pone en su mente la santidad de Dios, ¿qué causa en él? Reverencia, temor, entiende que con Dios no se juega, que hoy podemos salir de este lugar y a la hora, a lo mejor morir. Sí, eso podemos pensar, porque es un Dios santo, misericordioso, pero no se juega con Él. No se juega con Dios. Él es santo y terrible. Una persona que no es reverente a Dios no ha entendido la santidad de Él. Si usted ve a una persona que se dice cristiana y no la ve reverente ante Dios, no la ve en esa actitud de reverencia ante Dios, esa persona no es cristiana. No se ha revelado Dios a su vida. No ha entendido la santidad de Dios. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, aquí tiene que ver también algo muy importante. La santidad produce temor y reverencia, pero no produce que nos separemos de Dios a menos que queramos seguir en nuestro pecado. Porque Moisés no dijo, ay, tengo miedo, y se fue. Se cubrió el rostro y dijo, ay, delante de quién estoy. Y así, cuando un cristiano va a orar a Dios, entiende a quién se está acercando y que Él es santo. Pero eso no significa que no va a tener comunión con un Dios así, que es bueno, que es bondadoso, pero es santo. Y entonces va a hablar con reverencia hacia Él. No como mucha gente hoy en día que dice, yo exijo la bendición de Dios porque yo ahora Dios está atado a las promesas y lo tengo atado de manos. ¡Qué irreverencia! Pero hay gente así. Hay gente que anda diciendo que por cuanto ya tenemos ahora promesas, Dios está atado de manos y está en la orden que nosotros le demos. ¡Qué irreverencia! Nada de santidad tiene esa persona. Con Dios hay que ir con reverencia, con confianza, con respeto, con temor, pero con mucha confianza, pues está listo para oírnos, sobre todo cuando está el corazón preparado. Muy bien, en las Escrituras encontramos que la santidad de Dios es preeminente y trascendente. Ya dijimos que es trascendente porque no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y cualquier cosa creada. Y es preeminente porque ningún otro atributo divino se habla con tanta frecuencia en las Escrituras y se explica tanto en las Escrituras como este atributo. La santidad de Dios está sobre todas las cosas. Mire, vamos a leer otra vez este versículo, Isaías 6:3. Y el uno al otro, los serafines decían, ¿no? Diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No es el único versículo que pone santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No solo en el Antiguo Testamento está en el Nuevo, y vean en qué momento, ¿no? Apocalipsis 4:8 vuelve a poner eso. Los teólogos han llamado a esta parte el triagión, el 3 veces santo, tanto en Apocalipsis como en el Antiguo Testamento, con el profeta. Y no está puesto así nada más por demás porque se les ocurrió. No, en la literatura hebrea la repetición se emplea para dar un énfasis a lo que se declara. Y en esta parte del triagios, el 3 veces santo denota que Dios es absolutamente e infinitamente
santo. Ningún otro atributo, y aquí viene algo fuerte, ningún otro atributo divino se proclama con tan grande énfasis que la santidad. Porque nunca leemos en las Escrituras, Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿O lo han leído? ¿Dónde viene el versículo donde cita 3 veces el atributo de Dios así? Y además, no solo una vez, que aparezca 2 veces en las Escrituras, como aquí. Pues 2 veces aquí aparece el triagios, el 3 veces santo. Está como algo muy fuerte, denota que Dios es absolutamente e infinitamente santo. Pero entonces, hermano, ¿Dios no es misericordioso? Ah, sí, claro, Dios es misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor. Pero a veces, en muchos lugares, solo enfatizan eso, cuando la Escritura lo que enfatiza es el 3 veces santo. Pues si queremos ser bíblicos, deberíamos de enfatizar lo que la Escritura enfatiza, el 3 veces santo. Y lo otro también, la Escritura habla de su amor y su infinito amor expresado a través de su Hijo en la cruz. Muy bien. ¿Qué más? La santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y hace. Si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos sobreenfatizar, es su santidad. Por más que quieras enfatizar esto, no vas a llegar realmente a decir todo lo que quieres decir. Todo lo que yo puedo decirle hoy, me quedé corto, muy escaso de lo que realmente es. No hay sobreénfasis en este atributo. No lo hay. No lo hay. Muy bien, veamos unos versículos. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Yo a veces he leído ese versículo y yo lo he puesto más en el atributo de omnipotente. Cuando he cantado ese canto, lo he puesto a la luz de ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Que no hay ninguno de poderoso como Él. Pero la verdad es que el versículo está más anclado en la santidad. Lo que más quiere hacer énfasis el salmista ahí es decirte: no hay dioses semejantes en Él, solo Él es santo, santo. Primera de Samuel 2:2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Santo como Jehová. Isaías 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Se da cuenta? Esta santidad exige nada de comparación. No solo es como pureza de pecado, no hay nada creado que se pueda comparar, y lo que define es la santidad. Muy bien, la santidad de Dios no solamente significa que Él es el único en toda su creación, sino que Él está separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, como habíamos dicho. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pudiera ser contaminada. No lo es. Él siempre permanece como es, santo e incorruptible. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahí está muy claro. Dios no se va a complacer en la maldad porque Él es santo. Job 34:10: por tanto, varones de inteligencia, oídme,
Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Isaías 59 del 1 al 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Una persona que entra aquí o al templo que está más allá en la esquina, ¿no? Y a la misa de 8, ¿no? Y que va, canta a Dios, ¿no? Y sale y dice, ahora sí, a divertirse, y le da rienda suelta al pecado. Ni fue escuchado, ni tiene idea, ni le alumbra ni una gotita de lo que Dios es de verdad. Pura religión y engaño. Esa es la verdad. Pura religión y engaño. De nada sirve, porque Dios aquí está dejando clara una cosa: yo, el santo, no voy a convivir con nadie que peque contra mí, así, a todas luces. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Qué tremendo. De nada sirve venir, estar, si después me voy a retirar y voy ahora sí a pecar y a hacer, ya cumplí, dice la gente. No te ha alumbrado nada aquí adentro el entendimiento de lo que es la santidad de Dios. Santiago 1:17, por si alguien dice, pero eso está en el Antiguo Testamento, hermano. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. El que es, el que fue, es el mismo que es y el que será. Nunca cambiará Dios. No hay sombra de variación, es inmutable nuestro Dios. El santo que es, será. La santidad de Dios no solo significa que Él es único, sino que es también que no puede gozarse en el pecado y no puede convivir con nada de eso. Mire, Deuteronomio 25:16 dice: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, hablando del pecado, y cualquiera que hace injusticia. Usted llega a su casa y da bibliazos a su esposa, a sus hijos, es decir, se aprovecha de la Biblia para frenar a su familia, y eso, cuidado. Usted se está metiendo con la palabra santa de Dios. Yo sé de personas, no de aquí, nadie piense que me enteré de alguien de ustedes, pero sé de personas que retan a su esposo o a su esposa y le dicen: sujétate, así dice la Biblia, ¿eh? Y tú me tienes que mandar, tú me tienes que obedecer, mujer, ¿eh? Me tienes que obedecer, aquí dice la Escritura. Pero no se dan cuenta que la Escritura también dice: no le hables a tu esposa con aspereza, porque tus oraciones no van a ser oídas. Pero cómo les gusta reclamar todo, ¿no? No, dice la Biblia que tú tienes que hacer. Pues a ver, sujétate, te dices cristianita, ¿no? Cuidado, te estás metiendo con la palabra. Usas la palabra santa de Dios nada más para que te obedezcan a todo lo que les plantea, sin tú de veras considerar eso. Qué terrible situación, qué terrible. Dios tenga misericordia de todas esas personas que solo usan la palabra de Dios para abusar. Pues amigo, Deuteronomio es claro: abominación es a Jehová todas esas injusticias, abominación. Proverbios 15, verso 8-9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación hacia Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Si se da cuenta, resalté abominación en Deuteronomio y en el libro de Proverbios. Esa palabra abominación en estos textos proviene de la palabra hebrea
hebrea toeva. Es la palabra hebrea toeva, que se refiere a algo o a alguien que es repugnante, asqueroso u obsceno. Así. Hay traducciones de la Biblia que no traducen exactamente como es por lo fuerte de las palabras al español. Hay otras versiones que son pues como que no se limitan y te traducen con más literal lo que es la palabra. Bueno, aquí esta traducción, la Reina Valera 60, la hizo un poquito más suavecita y tradujo como abominación. Si queremos traducirlo mejor, sería: es asqueroso. El sacrificio de los impíos es asqueroso u obsceno a Jehová. Qué tremendo, ¿eh? De nada sirve. Así puede ver usted a mucha gente que va y le ofrece y le da ofrendas a Dios y hace mandas y yo te ofrendo esto, Dios. Vea lo que dice ese texto. ¿Por qué es así, Dios? Dios es santo. Y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Arrepentíos y confiad en Jesucristo. Y Él los limpiará de todo. Y habrá entonces un camino de justicia y de santidad. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Cerramos con este versículo. Salmo capítulo 5, versículo 4 y 5. Cerramos con este. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué aborrece Dios a todo el pecador? Porque Él es santo. Él es santo, y no esa santidad de Él que está ahí en su esencia. Si Él se acerca a tener comunión con un pecador, dejaría de ser Dios, se anula su santidad. Bueno, ¿por qué puse ese versículo? Hay muchos que han dicho esto muy popular. No, hermano, es que Dios ama al pecador y aborrece su pecado, pero a los pecadores Dios los ama. En lo que aborrece es el pecado y nada más. Y entonces la gente dice, ya entendí, entonces a mí me ama Dios con todo su corazón, no me aborrece, y mi pecado es el que aborrece. Y ya como que lo desliga, ¿no? Pues es que es algo externo mío, ¿no? Eso lo aborrece Dios, a mí me ama Dios. Caray, dice uno, ¿será? Si Dios es santo. Y déjeme decirle entonces cómo podemos reconciliar otros pasajes donde también nos habla del amor de Dios. Y para eso recurro a lo que hace tiempo también hablamos. A través de Jesucristo en la cruz, donde dijimos un día, ahí hay una encrucijada, ¿recuerda? Bueno, los que estuvieron, hablamos de la encrucijada y de cómo ahí una encrucijada es un camino en un sentido y luego viene otro camino que atraviesa transversalmente y se forma una cruz, ¿no? Y esa es una encrucijada. Y decíamos, la cruz es una encrucijada donde se intersectan dos caminos. La misericordia de Dios y la justicia de Dios. La misericordia y la justicia ahí se intersectan a través de su Hijo Jesucristo, a través de Él. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser santo, ni justo, ni castigar la maldad, ni nada más pasar por alto el pecado y decir, bueno, tú fulanito, te perdono el pecado, listo, ya, me olvidé. No puede. Su esencia, su ser, le impide. ¿Qué tenía que hacer Dios? Derramar toda su justicia, aplicar toda su ira, deshacer todo para que
no se violentara su santidad. Pero por el otro lado, él decía, pero no quiero que nadie se pierda. Pero yo quiero tener misericordia de todos ellos. Y tener misericordia así porque sí, iría en contra de mi santidad. No puedo convivir con el pecador. No puedo. ¿Y qué dijo Dios? A través de mi Hijo lograré hacer dos cosas muy importantes para Dios en todo el universo: mantener su santidad sin violentarla, sin que un gramito así perdiera de santidad, y el amor por su creación. Y yo estoy seguro que no solo es dos caminos, misericordia y justicia, sino que hay santidad y verdad, y todos los atributos de Dios se unieron en la cruz aquel día. Todos, su gracia, su verdad, su amor, su santidad, su justicia, todos los atributos de nuestro Dios quedaron ahí grabados y acuñados aquel día en la cruz, porque Él no podía dejar de ser lo que Él es. Ahí, en la cruz, pudimos ver también: yo soy el que soy. Yo soy santo. Y tuve que llegar a esto para poderme acercar al ser humano. ¿Cómo un Dios santo se va a acercar a una persona pecadora como tú y como yo? A través de su Hijo Jesucristo. Solamente. A través de dejar nuestro pecado y de confiar en que Cristo es el pago perfecto de nuestra maldad, y que Él recibió toda la ira y todo lo que tenía que suplir la santidad de Dios. Amén. Dos preguntas: ¿cómo debimos vivir ante esta gran verdad? Moisés recibió una lección de santidad ahí y va a seguir recibiendo. ¿Cómo vas a vivir ahora tu vida con esto de la santidad? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios santo? Ante un Dios santo. Amén. Damos gracias a Dios y despedimos la reunión. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos un poco de tu santidad. Y con toda sinceridad, Señor, aún nos falta que nos reveles más. Más de la santidad, más de lo que hiciste, más de tu plan hermoso, más de todo tu ser. Aún nos quedamos cortos para decir que conocemos al yo soy. Nos falta más, Señor. Dios, revélate más a tu iglesia y a cada familia aquí representada. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se me había olvidado algo, amado. No necesitamos que ese arbolito se nos incendie. No. Eso fue la introducción. Eso fue como una enseñanza con una introducción, lo que atrajo a Moisés. Vio la zarza. ¿Sabe qué fue lo que en Moisés reflejó la santidad de Dios? No la zarza ardiendo, la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo con toda claridad: yo soy el que soy, esas palabras lo transformaron. No espere hoy en la noche que fuego salga, ¿no?, del cielo. Son las palabras que usted lee las que uno comprende y es transformado. Amén. Que Dios le bendiga. Ahora sí,
Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo.